en la última parte del programa del día de hoy, conversando con Gustavo Adriancén. Vamos a tratar de comprender cómo es que el concepto de dignidad humana engarza con la teoría de derechos humanos para propiciar un concepto teórico que se plasma luego en el ámbito normativo y que permite a los países civilizados del mundo, civilizados entre comillas, definitivamente, sí, no sé ya a qué le podemos llamar civilización a estas alturas del partido de la humanidad, pero que propicien pues un ambiente de respeto a los derechos humanos. ¿Cómo engarzamos esto, Gustavo, este concepto de dignidad en la teoría de los derechos humanos? Yo creo que esto tendría que ver con un ejercicio de convencionalización y constitucionalización de nuestros ordenamientos jurídicos. A decir de Luigi Ferrajoli, tenemos que tener pues un ordenamiento jurídico absolutamente impregnado en nuestra Constitución y cuando no, absolutamente impregnado de nuestra Convención. Creo yo que los grandes tratados y protocolos en materia de derecho internacional, de los derechos humanos, tienen incidencia perfecta y absoluta en lo que debería ser el ordenamiento interno. El reconocimiento de los tratados y protocolos en materia de derechos humanos, el reconocimiento absoluto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los principios que inspiran el constitucionalismo, son, Luis, la principal garantía para reconocer, respetar a la persona y a su dignidad. Ahora, ¿qué diferencia o semejanza hay en este marco entre derechos humanos y derechos fundamentales? Bueno, en realidad esta es una diferencia más formal, ¿no? que en términos prácticos, ya lo han dicho los notables juristas, es básicamente formal. Si se quiere, hay una más de orden práctica. Se utiliza el término de derechos humanos cuando los derechos están contenidos en las grandes convenciones, tratados y protocolos de derechos humanos, y se utiliza el término de derechos fundamentales cuando están contenidos en los textos constitucionales. Para estos efectos, y en todos los casos hay que decirlo, tratándose de derechos humanos, las constituciones siempre pueden más, nunca pueden menos. Primero, el referente son los derechos contenidos en las grandes convenciones. Y a partir de allí, nuestras constituciones podrán reconocer mucho más para ellos, pero nunca menos. Esto es el convencionalismo del que yo te hablo y el necesario respeto de los ordenamientos internos a estos, ¿no? Sí. Ahora, en ese marco, justamente fue en tu gestión como ministro de Justicia que se impulsó los famosos diálogos regionales por los derechos humanos. Ahí lo tengo muy presente. Desde el Viceministerio de Derechos Humanos con Ernesto Lechuga al frente de ese viceministerio, y donde por primera vez en la historia del Perú se mapeó el país para verificar cuál era el estado actual. Estamos hablando del año 2015, 16, ¿no es cierto? ¿Cuál era el estado actual del ejercicio, goce y disfrute de los derechos humanos? De lo que se encontró en esos diálogos regionales por los derechos humanos, que fue un trabajo no teórico, no de escritorio. Tú mismo participaste en algunos de ellos, estuviste desde su lanzamiento en el Cusco, con la presencia masiva, popular de las organizaciones sociales, de las autoridades. Eso fue lo más importante, que se sentaban cara a cara y podían decirse lo que tenían que decirse. Que un espacio que se abría para el diálogo democrático horizontal, ¿no? Porque conversar con el presidente de la Corte Superior de Justicia de un determinado lugar no es pues así de fácil como uno podría pensar, pero en estos espacios que tú abriste, la ciudadanía conversaba con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, con el comisario, el jefe de la región policial, el director de salud, de educación, qué sé yo, y con instrumentos de medición se logró determinar que habían determinados derechos fundamentales que eran considerados por la ciudadanía los más importantes en el ejercicio de la cotidianidad, pero también otro grupo que tenía que ver con los que eran menos respetados. Y esto tenía que ver justamente con el tema de la dignidad. La gente se sentía muy, y esto ha sido al unísono en todo el Perú encontrado después de este mapeo,
que no se ha vuelto a dar lamentablemente, y debiera darse cada cierto tiempo para poder ver, porque el trabajo de los derechos humanos... El desarrollo, ¿cuánto hemos evolucionado? Claro, el trabajo de los derechos humanos no puede ser solo pues de gabinete, de la conversación de café, simpática, qué bonita, ¿no? Académica y universitaria, pero cuando se trabaja ya en el sector público en tema de derechos humanos hay que ir a ensuciarse los zapatos, es la única manera, con la gente. Es la única manera, Luis. Y entonces se encontró que la gente se sentía muy indignada, es decir, se siente atacada en su sentido de dignidad por un hecho, y esto sale en todo el país, la corrupción. La corrupción definitivamente es el día de hoy el enemigo principal de la dignidad humana. Porque la ciudadanía tiene la clara conciencia de que el dinero que literalmente se están hurtando, o para decirlo más fuerte, se están robando los corruptos que se aprovechan de su condición de funcionarios públicos, es menos carreteras, menos hospitales, menos educación, menos asistencia, es decir, menos contra el pueblo. Y entonces, ¿cómo no sentirse indignado frente a esas circunstancias? Entonces, parecería de que la sociedad está entendiendo que, de acuerdo a estos resultados, que la dignidad humana no solamente tiene que ver con un sentido de individualidad, sino también con una especie de dignidad colectiva, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú al respecto? La comisión de un delito ofende a la sociedad en pleno. No solamente ofende a la víctima directa del delito, sino nos ofende a todos. Y la corrupción es particularmente un delito que generalmente unido al lavado de activos y generalmente unido al crimen organizado, forman un cóctel que es una sopa negra absolutamente indeseable y que... Un ceviche de conchas negras sin sabor. Sí, pero una cosa espantosa, ¿no? Y genera este repudio social absolutamente justificable porque el ciudadano ya empieza a cuantificar cuánto pierde él como miembro de la sociedad cuando se enfrenta a estos crímenes gravísimos. Luis, ya hoy en día empezamos a ser bastante más conscientes que la cosa pública también es una cosa personal. Ya hay un despertar, creo que eso es una de las virtudes de este mundo globalizado y de la expansión de la información, que ha generado un despertar de las conciencias y hace que se incremente la participación y el interés en la cosa pública. Ya no hay un sentido de ajenidad como había antes. Sí, ¿no? entonces yo creo que eso... Sino más bien de propiedad, sí, esto también es mío. Eso es una cosa positiva. Ahora bien, la corrupción no solamente priva de oportunidades, priva de mayor desarrollo, priva de mayor satisfacción de necesidades, sino la corrupción representa un acto de perversión absoluto, pues ha quebrantado moral, ha quebrantado principios, ha quebrantado conciencia, ha deshumanizado, ha convertido, volviendo a nuestro tema anterior, en no persona al corrupto, ¿no? Y no persona no solamente porque su dignidad se ve absolutamente menoscabada por el crimen mismo de la corrupción, sino porque ha llegado al extremo de negar posibilidades a su prójimo con este acto egoísta y criminal de la corrupción, ¿no? Entonces estamos frente a un delito que es absolutamente perverso, que va más allá de el beneficio personal que pudo obtener el criminal, sino va en el daño masivo a su dignidad y cuando no va a la afectación social en su conjunto, ¿no? Por eso creo yo que resulta tan degradante hoy día ver casos de corrupción. Nuestro país, a diferencia de otros muchos, no castiga con la misma severidad a todos, ¿no? Amén de los sucesos actuales, donde vemos que hay diferencias, varas distintas, ¿no? Hay naciones como China, por ejemplo, donde esto es castigado con pena de muerte. Así es. ¿No? Hay naciones donde las penas son severísimas y pasan la cadena perpetua o una acumulación de años que harían imposible la sobrevivencia. Entonces, este flagelo que hoy día nos afecta
nos ha hecho mostrar probablemente, o nos ha mostrado la cara más perversa de la degradación humana, ¿no? Y vemos con absoluta tristeza, Luis, que este ha sido un fenómeno, un mal, que ha llegado en términos de política a las derechas y a las izquierdas y a los centros. En términos empresariales ha llegado al chico, al mediano y al grande, ¿no? En términos generacionales ha llegado a los más viejos, a los no tan viejos y a los más jóvenes. Se ha metido por todo el tejido social la corrupción. Una metástasis total. Una metástasis, y cuando no, en algún momento, no formar parte de esta camarilla de corruptos era ser un tonto. Así es. ¿No? En no persona eras tú. Así es. Por rechazar, ¿no? Entonces, extirpar esto en medio de una cultura criollísima, ¿no? Es algo que va a tomar tiempo. Recuerdo que hace algún tiempo yo escribía en el Twitter y decía, hace 1 año y pico nos escandalizábamos de 14 expresidentes de gobiernos regionales investigados por temas de corrupción. Y la suma de esos millones de corrupción no llegan ni a los tobillos al lado de lo que teníamos aquí en la capital, ¿no? Con un solo caso. Y nosotros nos seguíamos mirando el ombligo y seguíamos con el dedo acusador diciendo, miren las provincias, miren los frentes regionales lo que han hecho, cuando aquí en Lima, en la capital, lo teníamos en niveles exponenciales, ¿no? Entonces esto nos llama a una reflexión, porque nos hace pensar que en verdad esta penetración de la cultura corrupta en el tejido social se ha infiltrado en todas nuestras organizaciones sociales, políticas, y esto hay que buscar una fórmula. Yo no soy un tremendista, Luis, no creo tampoco en esta fórmula fatalista de que se vayan todos y refundemos el Estado, porque los hechos demuestran que esas experiencias escatológicas siempre han sido traumáticas y nunca han llevado a la prosperidad, absolutamente nocivas. Sí. Pero sí creo en la necesidad de una, no sé si purga, pero muy, muy profunda, porque estamos intestinalmente infectados de esto, ¿no? ¿Una revolución cultural a lo Mao? Bueno, no creo llegar a los extremos, yo no pensaría en aquello, pero sí creo que tiene que haber un cambio absoluto de conducta. Las santidades seguramente están en Roma, en el Vaticano, pero buscar entre lo que quede. Y hasta en el Banco del Vaticano también. Bueno, también el Banco Ambrosiano también se ve feo. Claro, es que finalmente somos hombres, ¿no? Sí. Somos seres humanos y creo que va haciéndose imprescindible, y por eso creo que en el bloque anterior hablábamos de una nueva oportunidad generacional para plantear reformas y no permitir que lo avanzado vaya a terminar, ¿no? Sí. Porque si logramos crecer como crecimos en los últimos años, con corrupción en el medio de las tripas, hubiésemos crecido mucho más y eso no hubiese existido, ¿no? Ahora, cuando señalas de que la corrupción afecta elementos morales, porque sí, en efecto, no solamente tiene que ver con aspectos de naturaleza jurídica, sino también moral. Yo tengo una reflexión muy particular al respecto, y es la siguiente, y la comparto contigo para conocer tu opinión. Normalmente se dice que el corrupto es un inmoral. Yo creo que no es un inmoral. Y te lo digo por la siguiente razón. El inmoral es una persona que va en contra del sistema moral, es decir, del sistema de valores del cual él proviene. Es decir, para ser inmoral primero ha habido que ser formado en un ámbito de moral. ¿Correcto? Solamente así, solamente si yo conozco un sistema de valores, un sistema moral, y voy abiertamente en contra de él, lo quiebro, soy inmoral. Pero el libre albedrío nos permite tener conciencia de lo que estamos haciendo y poder rectificarnos. Es decir, como sé perfectamente, porque provengo de ese ámbito, de una crianza y de una formación en principios y en valores éticos y morales, entonces me doy cuenta de que me he ido en contra de ellos, pero puedo regresar nuevamente a ese redil y previa a la sanción correspondiente puedo seguir siendo. Pero ¿qué pasa con el corrupto?
El corrupto no tiene ninguna conciencia de esta naturaleza. ¿Es un amoral, dirías tú? Así es, efectivamente. Yo lo que sostengo es de que en el país la corrupción es la expresión más acabada de la amoralidad. La moralidad es la expresión de la carencia absoluta de todo sistema de valores. Y por eso precisamente cuando se cometen estos actos, no se siente dolor, no se siente remordimiento, no se siente absolutamente ningún cargo de conciencia. Porque claro, si no tengo ningún sistema de valores, entonces da lo mismo que yo haga lo que me dé la gana, porque no voy a sentir absolutamente nada. Y eso es lo que vemos precisamente con estos sujetos con su cara de palo que se presentan en la televisión y ya se les ha descubierto absolutamente todo, pero ¿tú los has visto arrepentidos? ¿Con algún tipo de dolor? ¿Con algún tipo de conciencia compungida? No, en absoluto. Es decir, la moralidad en su más fina y acabada expresión. Ahora, esto a mí particularmente no me sorprende. Y no me sorprende porque la amoralidad es connatural a el tipo de sistema social que nosotros estamos viviendo. Este es un sistema, donde tú mismo lo decías, en el que el patrón es el dinero. Y entonces, para llegar a él, todo se justifica y todo nos permite llegar a él a cualquier costo y a través de cualquier medio. Y entonces, si ese es el fin último de la vida del ser humano, evidentemente es pues imposible pensar en un sistema de valores, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces hay que convertir al sujeto en un amoral. Esto lesiona los derechos humanos definitivamente, y no solamente lesiona, sino que ni siquiera los propicia. Es decir, los derechos humanos se convierten en una especie de obstáculo permanente de la corrupción. Si nosotros verificáramos un mejor sistema de protección de los derechos humanos, quizás podríamos frenar a partir de sus planes mayores y menores basados en moral y en juridicidad, podríamos frenar con conciencia desde el pueblo esto, pero esto es algo que nosotros no tenemos. ¿Cuál es tu reflexión de esta reflexión que yo estoy emitiendo y compartiendo contigo? Yo diría, Luis, que en algún momento se perdió esa capacidad de empatía social. Lo tuyo me ha hecho pensar en aquel criminal que viola a un menor y después lo mata, ¿no? Y no siente ningún tipo de lástima, de pena, no se conmueve con lo que ha hecho, no hay empatía. Su empatía con la sociedad no existe, en consecuencia no tiene dolor. Claro. Es como patear una piedra. Es un psicópata. ¿No es cierto? Ahora bien, yo creo que esto es fruto un poco del individualismo. Porque seguramente alguien ha de criticarnos y nos va a decir, sí, pero ¿qué moral es la que pretende Luis y Gustavo imponernos? ¿No? Seguramente la suya. Pero dejemos de lado la moral personal, la familiar, la que uno aprendió en casa, en la escuela, y pensemos en algo bastante más universal. Y precisamente los derechos humanos son un referente a tomar en cuenta, más allá de organizaciones políticas, más allá de creencias religiosas, más allá de concepciones sociales. Los derechos humanos y la universalización que han alcanzado los derechos humanos creo que permiten convertirse fácilmente en un referente de lo que deberíamos seguir y entender. Y creo que este referente, por lo que viene sucediendo, viene siendo hasta ahora el mejor que tenemos en cuanto hablamos de respeto de la persona y de respeto a la dignidad de la persona. Me parece que es un buen camino para empezar, volver sobre él, reconocerlo, respetarlo y cuando no, promoverlo y mejorarlo. Creo que sería un buen camino para poder recuperar aquello. Muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Luis, como siempre. Un placer conversar contigo. Un placer. Realmente. Para mí un placer, gracias. Bueno, ha sido la voz y presencia de Gustavo Adriancén Olaya, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, además de reconocido jurista especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y de esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy. No sin antes, en nombre del señor Fiscal Supremo del Ministerio Público y Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, Gonzalo Chávarri Vallejos,
expresar nuestra gratitud a todos ustedes por seguirnos semana a semana en este vuestro programa y también nuestro agradecimiento sempiterno a JNE-TV que nos permite llegar hasta vuestras pantallas semana a semana. Con ustedes será hasta la próxima emisión de Referente Jurídico. Permiso.